Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Enrique Montiel. Estamos debatiendo la alianza entre Podemos e Izquierda Unida. No sé si es cortado. Sí, yo Enrique. estaba diciendo que la construcción de Europa se hace sobre la libertad. La libertad de movimiento de capital, la libertad de movimiento de personas, la libertad económica, la libertad, en fin, se hace sobre la base de la libertad, sobre las libertades, si queremos. Entonces, Europa tendrá que defender esta idea motriz, esta idea que ha unificado a las naciones y que ha evitado en este tiempo los conflictos internacionales e intraeuropeos que han desangrado el continente, que lo han arruinado varias veces y que han traído nada más que dolor y sufrimiento. Bien, los enemigos de la libertad están a la izquierda y a la derecha de la libertad, porque en Alemania hay un incremento preocupante de la extrema derecha, igual que en Dinamarca e igual que en Suecia, en el mundo que parecía más conformado, mejor hecho, más tal, resulta que tienen también internamente sus enemigos. Y desde la izquierda, lo que pasa es claro, que como todas estas palabras, derecha, izquierda, adelante, para atrás, han perdido mucha carga semántica, porque es que la izquierda, hay una izquierda que todo el mundo reconoce que ha contribuido también a la Europa de la libertad, y otra izquierda, que era la izquierda que estaba detrás del muro. Pero, Enrique, yo quisiera, vamos a ver, yo lo que he interpretado de las palabras de Manolo, más que de esa guerra, digamos, ideológica que estás planteando, yo lo que he entendido es que lo establecido... ¿Pero tú estás de acuerdo que Europa se construye sobre la libertad? Eso no hay ninguna duda. Vale. Ahora, el camino o el escenario, que lo comparto también en este caso con Manolo, es que efectivamente en aquel momento, vamos a ver, el que tiene la banca, como en el casino, lo que no puede permitir es que nadie se le vaya del juego sin pagar. Y evidentemente en ese momento había que hacer con Grecia un tema ejemplarizante. No era un problema para mí ni de ideología, era un problema que efectivamente, oye, aquí como alguien, vamos, si tú en el banco, ¿qué está pasando con las cláusulas suelo? No quiero entrar en detalles, pero bueno, hay gente que está negociando con el banco hace un montón de tiempo y te están poniendo todas las pegas. Mire usted, pero si usted me dijo esto y tal otro, cuando saben que va a venir, y que van a tener que soltarlo en su momento. Pero ¿qué ocurre? Que como se lo hagan a un cliente, al día siguiente está toda la cola de la gente para que le quite la cláusula suelo. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, creo, en Europa, pero trasladando a lo que estábamos comentando nuevamente aquí, yo creo que todo eso ya también se ha ido conociendo por el ciudadano, y después también el ciudadano tenía otra ventaja, y es que ha conocido lo que yo digo, el vestuario que hemos visto en el periodo de esta legislatura, la más corta de la historia en España. Y lo que yo creo que puede haber sorpresas, porque, repito, como estábamos acostumbrados a ver el partido ya empezado, cuando se elegían los jugadores en todas las legislaturas, el Madrid y el Barcelona, o el Atlético de Madrid en este caso. Como en este caso. Claro, en este caso, porque no voy a poner ejemplo del Madrid y Barcelona estando aquí quien estáis, ¿no? Pero vamos, ¿quién juega la final de la Copa de Europa? Exactamente, debe decir. Exactamente. Perdona, Real Madrid. Como yo no soy futbolero, he puesto un ejemplo. Ahora mis disculpas todas. Tú eres madridista, tú tienes cara de madridista. Tienes cara de madridista. Bueno. Sí. Bueno, al final hemos visto eso. Entonces, por eso, en todo lo que habéis reflexionado aquí, existe, y la gente ya, el personal se ha dado cuenta de que el PSOE está en una indefinición que necesita argumentario, que el señor de Podemos, como bien decías tú, lo que quiere es la pastelería, la confitería. Pero lo dicen ellos. Exactamente, bien. Y que Izquierda Unida se ha tenido que refugiar en circunstancias que tienen ahí, y yo creo, entre comillas, considero que el propio ciudadano está de alguna manera, está más liberado, porque estoy convencido que el argumentario en esta segunda parte será, oiga, yo lo he intentado, porque era la única opción que me daban. Por lo tanto, va a estar perfectamente liberado para poder hacerlo con el Partido Popular. Pero yo antes, las opciones que se daban eran estas. Y eso va a crear, lo que tú decías, un voto útil en el Partido Popular, pero yo estoy convencido de que va a haber sorpresas. O sea, por mucho que digamos que las elecciones van a ser muy parecidas, no van a haber grandes cambios, ¿no? Pero posiblemente serán circunstancias... 10 diputados, 10 diputados, arriba o abajo, significa un gobierno para un lado, un gobierno para otro. Así que el bloque PP-Ciudadanos se quedó a 10 diputados de los 170, que más o menos, que son 175, con 170 gobiernos, quedó a 10 diputados. Pero es que el bloque
Podemos, PSOE se quedó también a 10 diputados. Sí, sí, Entonces, sí. esos 10 diputados, con que se muevan en un bloque o en otro, le dan Pero gobierno eso, a uno u no, otro. esos 10 diputados lo que ponen es lo que dice Rafael. Es que esos son los 10 diputados que angustian a Rafael y a toda persona que Claro, piense claro, un poquito claro. de lo que puede venir, porque esos 10 son los Esquerra Republicana, el mundo independentista catalán, vasco, gallego, etcétera. Esa gente yo no- pueden condicionar, porque claro, es que 10 diputados, Bueno, tú no, puedes ceder cosas. Que te digo que puede darse un resultado muy parecido, pero Sí, con muy que parecido, cambien 10 con diputados, pocos. cambia todo. Sí, No, Rafael. yo no termino de ver que la nueva coyuntura con el pacto por la izquierda perjudique a Ciudadanos. Yo creo que no tiene la bipolaridad en el electorado, no tiene por qué irse al PP, porque en el voto de Ciudadanos sigue teniendo solidez respecto a un partido que no ha tenido el asunto de la corrupción del PP, que hace una defensa del Estado muy cerrada y además proveniendo de Cataluña, la modernidad, las nuevas formas, el afán regenerador. Yo creo que ese tipo de circunstancias, no creo yo que la bipolaridad le perjudique y se le vaya mucho votante al PP. Sí, pero es que ahora, me parece. pero es que el Partido Popular ya es el que va a transmitir el voto del miedo. Y el voto Sí, del va a miedo intentarlo, siempre sí. es importante. Sí, pero- Ahí Rajoy. ahí quiero Sí, decir, sí. eso es una contravacuna, una contramedida que hábilmente están lanzando, cuidado, están lanzando los contrarios del Partido Popular. Es decir, yo no creo que la gente vote por miedo al Partido Popular. Es más, No, al hay revés. gente No, es al que revés. no va a votar al Partido El vo- Popular no. ni aunque le No, pongan... perdona, que el voto del miedo es contra la izquierda que se va uniendo, no es contra el Partido Popular. No, No, y el voto es respecto- que yo- no va a haber... Vamos a terminar de escuchar a Sí, Rafael, no, porque que a mí está me- interrumpiendo y no a mí me- termina. Yo coincido con Manolo en el análisis que hacía de la indefinición, no solo teórica, sino de comportamientos Claro, políticos sí, sí. del PSOE, según en algunas autonomías y en ayuntamientos y diputaciones. Claro, porque es que es una ambigüedad que le lleva a... Bueno, estos defienden el derecho a decidir, camino directo a la independencia, pero como estamos en una diputación, aquí lo que se trata es de gestionar nuestra provincia, sí. o aquí lo que se trata es de gestionar nuestra autonomía. Estoy de acuerdo. Ese tema, yo no... Entonces, cuando se reúne el Comité Federal del PSOE, se plantea un tema de principio. Bueno, ¿nosotros qué significamos en España si no hacemos una defensa del Estado? Somos una porquería de organización política que no vamos a ningún lado, ni izquierda, ni derecha, ni nada. Y entonces aquí sí establecemos un tema de principios. Y yo creo que quizás la nueva situación electoral les va a abocar a que el tema de principios es el que tiene que ponerse sobre la mesa, Claro. porque si no, efectivamente está al borde de la desaparición. Y que en esa situación, si no queda como primer partido a la izquierda, pues su situación va a ser dramática, o sea, absolutamente dramática. Pero si Porque ves que va a traigo tener- una cosa local porque que te es muy dentro- ilustrativa, ya verás. Porque dentro de sus principios va a tener que anteponer unos u otros. Es decir, o políticas sociales de carácter progresista y tal, o defensa del Estado, cuando eso es un drama, porque el PSOE tiene que defender las dos cosas, Pero mira, las dos cosas, ¿no? Yo quiero un ejemplo local a lo que dice muy breve. En San Fernando acaba de firmar un acuerdo ciudadano con el PSOE para los presupuestos. Resulta que Y Frank, bueno, Fran firma con el que sea, ¿no? Resulta que lo que firma ahora, después de la firma del acuerdo, es el PEPRIS. Ahora el PSOE se desprende de las ideas que ha tenido sobre el PEPRIS en San Fernando, que fue el origen político de Javier Cano cuando entra en otros ciudadanos, los ciudadanos de extrema derecha, que se fueron del PP porque en el PP no iba a presidir el partido. Entonces, bueno, resulta que también aquí todo el mundo, yo estoy dispuesto a ceder de mi identidad por conseguir el acuerdo. O sea, entonces, lo que tú dices, la definición, Sí, ¿dónde está la pero definición? vamos a ver, es que... ¿Dónde está la definición? Pero
es que parece que eso solo afecta a veces cuando tú decías, es que se quieren hacer con la pastelería. No, lo dicen ellos. No, sí, pero que lo toman eso como algo, o se quiere tomar eso como algo negativo. Vamos a ver. El ejercicio de la política tiene como objetivo la toma del poder. Eso es así, en lo teórico y en lo práctico. Por eso se resulta a veces contradictorio y extraño lo que antes comentaba, que presidentes de comunidades autónomas socialistas, que son los que aparecen como más virulentos en contra de cualquier contacto con Podemos, resulta que por acción unos o por omisión en otros están en el poder porque Podemos los ha apoyado. Y ninguno tuvo la entereza de decir, no, yo dimito, pero dimito ahora mismo, no me someto a ser candidato a presidente si esto es así. Sí, porque este mismo va con las mareas en Galicia, y con Compromís allí. Y entonces, esa contradicción que te lleva ahora a buscar de manera perentoria un acuerdo electoral para ir al Senado en una candidatura junto a esos que tú dices que quieren, pues claro, eso ayuda muy poco a esa clarificación a la que antes Rafael se refería. Pero es que eso hace lo mismo en cualquier otro partido que ha pasado lo mismo. Ahora, vamos al caso de lo que estamos hablando después de las elecciones. Después de las elecciones y se celebran y la situación es parecida a la que estamos aquí barajando, pues habrá que decidir. Yo tengo claro, o por lo menos es mi opinión, que Ciudadanos apostará por el polo de la derecha. Es decir, si no tiene ningún problema y además lo ha dicho clarísimamente y no quiere saber nada. ¿Y el PSOE qué? Y entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿el PSOE qué? El PSOE qué, además, en una doble circunstancia, no es lo mismo que si queda el PSOE primero, claro, pero que entonces tendrá que también decidir ya si quiere el voto de Podemos o no quiere el voto de Podemos para ser presidente, porque no puede otra vez abocarnos a unas terceras elecciones. O, peor situación, si el que queda primero es la coalición, porque entonces te verás en la obligación de o apoyar al PP o la otra. Y entonces eso es el punto más complicado. Y luego ya una cosa que hoy no estamos hablando y que habrá que hablar, y es las políticas que se presentan en el acuerdo, en la coalición, qué es lo que van a acordar, porque hay diferencia en aspectos importantes. Por ejemplo, Izquierda Unida ha hablado en el tema de las políticas económicas, pues ha hablado de nacionalizaciones de sectores básicos en este país. Bueno, pues eso lo tiene que acordar con la otra parte, por ejemplo, ¿no? En tema de educación, la enseñanza concertada, la enseñanza... Fíjate lo que está diciendo, etcétera. Yo quiero la pastelería, pero no para hacer pasteles, sino para hacer tornillos. Y en este momento... cambiamos la pastelería por la tornillería. Yo quiero intervenir. Yo quiero en este momento intervenir. Adelante. ¿Por qué quiero intervenir? Porque esa es una preocupación teórica que yo he tenido y me he sentado a definirme. Y mi definición es, si el Partido Socialista se encuentra en la opción obligada de integridad del Estado o políticas sociales, esa dicotomía es falsa, tramposa, mentira. Hay que optar por la integridad del Estado, porque todas las políticas sociales dependen de que España sea territorial, económica, demográfica, lo que es hoy España, o no lo sea. Es la garantía. Porque toda la política social, sin Cataluña,
sin Euskadi y Navarra. No puede Sí, ser. es una política de mentira, de Efectivamente. trampa, de engaño. Es decir, que esa dicotomía yo la he resuelto diciendo que la política social, de ayuda a los más necesitados, de justicia, de leyes contra la corrupción, va fundamental y prioritariamente por el mantenimiento del Estado y los principios La constitucionales. caja única, la seguridad He social, dicho. por ejemplo. Me tenía que... Tenías que desahogarte. Me tenía que desahogar. No, Ustedes pero me es que, perdonarán. es que es verdad, es que Porque yo me he tenido ahí que reflexionar por la dificultad de la opción. Y ojalá el PSOE como organización tenga claro lo que y sea coincidente con mi reflexión, que vaya usted a saber, porque ahí funcionan no principios, sino urgencias de toma de cargos y asuntos personales y etcétera, etcétera, que pueden corromper la decisión, ¿no? Pues te decía yo que dice, bueno, queremos queremos la pastelería, pero para hacer una tornillería. O sea, si yo quiero hacerme con el poder, como decías tú, para cambiar los esquemas del Estado, negocio. entonces usted lo que quiere es dar un golpe de Estado. Pero ¿por qué? Pero qué barbaridad. No, Enrique. no. digas eso. Cuando hay unas elecciones de por medio, Perdona. ¿qué golpe de Estado? ¿No se han dado golpe de Estado después de ganar elecciones? Hombre, por el amor de Dios. ¿No se han De dado golpe de verdad, Estado? No, te pregunto. yo no puedo En la creer en historia. serio que se esté hablando aquí de que hay algún partido en este país que pretende dar un golpe de Estado. ¿No? No, ¿Tú no crees en Pues, absoluto. si ahora es que- mismo- es que me parece eso Vamos a ver, una barbaridad ahora tal mismo, ahora calibre. mismo, ¿qué significa lo que está haciendo el gobierno de Cataluña? ¿Eso qué significa para ti? ¿qué? Dice, nosotros no vamos a obedecer lo que diga el Estado. Nosotros no aceptamos este Estado. francamente, Nosotros yo no. vamos a independizarnos unilateralmente y sin cumplir las leyes del Estado. hablar. ¿Eso qué significa, No, Manolo? hombre, que no. ¿Que no te gusta la paz? ¿En qué piensas tú cuando escuchas golpe de Estado? Porque lo que está haciendo Cataluña es dando un golpe de Estado. ¿No? En O sea, absoluto, el golpe de Estado, que los tanques lleguen a Varsovia o lleguen a Praga. pero vamos, No, perdona. El golpe de Estado lo están dando los independentistas en este momento. Nosotros no aceptamos las leyes del Estado. Nosotros no aceptamos el Tribunal Constitucional.Nosotros no aceptamos las reglas del juego. Nosotros nos independizamos. Nosotros nombramos Ministerio de Asuntos Exteriores en el exterior. Eso son bromas, tonterías. Enrique, No, hombre, no, perdona, Manolo. que se ha entrevistado a la vicepresidenta del gobierno Sí. con el vicepresidente del gobierno de Cataluña el otro día en Madrid. Claro, ¿Pero claro. de qué me estás hablando? Te estoy hablando de golpe de hablando- Estado. Te estoy hablando. Cuando hay unas elecciones de por medio y la gente va a tener que decidir qué es lo Yo que quiere. Y si el sugeriría golpe... volver al punto de inicio, Ya, que es el ya, acuerdo por supuesto. PSOE-Izquierda Unida. Bueno, estamos debatiendo Claro. sobre sobre la posibilidad de un golpe de Estado. Que Pero venga a ahí- Madrid no significa. Esto ¿Qué quieren dar un significa? golpe de Estado. Claramente quieren dar el golpe de Estado. ¿Qué es la independencia Pues esa unilateral? integridad, perdona, con tu desahogo tan magnífico, esa integridad, en serio, ¿qué es esa la integridad independencia en unilateral? una circunstancia como la me que puedo de, imaginar que... Bueno, que- vamos a en un escuchar a escena- Emilio, venga. en un Manda golpe de escenario, Estado Vamos a escuchar a Emilio. un escenario en el que pone, que ha abierto tan magníficamente don Manuel, sobre las distintas posibilidades después de las elecciones y con tu magnífica exposición y desahogo, eso así tan rotundo es que si se da las circunstancias, tiene que gobernar con el Partido Popular. Está claro. Tiene que gobernar con el Partido Popular. Ya. Está claro. Es que si lo hubieran hecho antes y hubieran acordado las pasa que eso- reformas que hay que eso- hacer, estaríamos en otro Eso que en escenario. cualquier otro país pero no se se ve da con cuenta que- naturalidad, que- aquí que- se ha hecho de tal manera Esto que nos hay una- lleva a que, según ese criterio, pues o la gente le da el poder a una de las dos opciones o es imposible la salida. Y eso no es así. Eso no es así. Pero Manolo, ¿cuántas Que veces han hecho inviable la salida? Teóricamente, Eso cuando no es se así. hablaba de la ¿Cuántas veces? fortaleza del centro electoral, teóricamente debería de llevar a una situación que no es a la que estamos abocados, que sería que PSOE y Ciudadanos suben electoralmente, Claro. ¿no? Sí, sí. Porque es centro izquierda, centro derecha, Claro, y terminarían, y parece que no va la cosa por ahí. Con lo cual se Pero no plantea... va la cosa por ahí porque en un momento determinado, yo creo, por ejemplo, en el caso, esa indefinición que ha tenido el Partido Socialista con el histórico que has hecho tan importante sobre Cataluña y otros sitios, esa indefinición cuando te llega a circunstancias como la que ha tenido Pedro Sánchez,
el electorado no lo ve como centro-derecha, perdón, como centro-izquierda, lo ve Emilio, ambiguo y no lo clasifica ahí. Más clasifica a Ciudadanos como centro-derecha o centro-izquierda a veces que al propio PSOE. Fijaros, muchas veces lo que pasa es que se puede estar cayendo en una especie de prejuicio en relación a ciertas opciones políticas en las que ya de por hecho se plantea que cuando hacen un planteamiento lo pueden estar haciendo de una manera muy retorcida. Vamos a ver. Hace 3 años, Rafael, y tú lo sabes, hace 3 años, la posición del Partido Socialista de Cataluña, en relación al tema territorial, era la defensa del derecho a decidir. Era el derecho a decidir. Y nadie se le ocurrió en este país pensar que eso significaba que el PSC se estaba convirtiendo en un partido poco menos que golpista y poco menos que favorecedor de la división y de la ruptura de España. Pero nacionalista, pero que estaba y en el acuerdo que hace el Partido Socialista en Granada, que corrige algo ese sesgo, pero solo algo. No se pronuncia con la rotundidad, por ejemplo, que tú te estás pronunciando en relación a lo que tú como socialista entiendes que debiera defender tu partido. En el acuerdo de Granada, que se llega, como todos los acuerdos, cuando la situación es complicada, porque este país es que es un país muy complejo, y los partidos tienen en su seno esa complejidad incorporada. El Partido Socialista de Cataluña no ha sido nunca el PSOE. El Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, no era el PC. El Partido de Euskadi, Comunista de Euskadi, inicia pues todo aquello de los renovadores con Lerchundi porque no era el PC. Claro. Y al Partido Popular le ha pasado algo parecido, lo que pasa que tiene unos componentes distintos. Pero mira, quizás la elevación de Susana Díaz y su aparente discurso sólido y consecuente sea porque las circunstancias le han llevado a poder ser muy consecuente. Es decir, es el socialismo a interesarle que se apoya, ser muy consecuente. El socialismo que se apoya en el centro derecha de Ciudadanos. Y entonces dice, esto lo defiendo yo donde vaya. Y lo defendería en Madrid a boca llena, sin contradicciones, en la línea histórica de mi partido, etcétera, etcétera. Claro, pero es que en Andalucía se dan esas circunstancias que estaba comentando, de ese centro izquierda y derecha, que es PSOE de Ciudadanos, que es que las elecciones a las que nos vemos abocados no se van a producir de ninguna manera. Hace unos días, cuando se estaba hablando del posible acuerdo, no de Podemos y de Izquierda Unida, sino el acuerdo de gobierno para la investidura del presidente de Sánchez, entonces se le encomendó a Iceta que tuviese conversaciones con Domènech, que es el representante de Junts pel Sí en Cataluña. Además, una persona que cuando se le escucha es una persona bastante reflexiva y bastante interesante. Lo mismo que pasa con Iceta. Iceta es una persona que a mí me ha ganado. Me ha ganado. Yo prefiero escucharlo que verlo, la verdad. Pero bueno. Con el tiempo me ha parecido una persona que también con un discurso sólido, ¿no? Sí. Quiero decir que el tema al que tú antes hacías referencia con esa rotundidad es un tema que tiene una complejidad todavía por solucionar internamente dentro de los partidos. No es tan fácil decir, Enrique, que lo que se quiere en Cataluña es un golpe de Estado, porque la dificultad... Pero si lo hicieron en la República. Dieron un golpe en la República y la República le mandó al ejército allí. Pero vamos a ver. Lo hicieron. Sí, estoy hablando del momento actual. Es fascinante, pero nos hemos ido... Yo estoy hablando del tema actual, porque el tema y la solución de este tema es uno de los temas que hoy, por ejemplo, pues dificultan la posición del Partido Socialista en relación a la posibilidad de que en este país haya un polo hacia la derecha, que podría representar el PP y Ciudadanos, y un polo hacia el centro izquierda, que podría empezar desde el Partido Socialista a la coalición que ahora se ha llegado. Pero ahí el tema territorial. Pero es tan complejo
que lleva que a la vez de pronunciamiento en socialistas, como hace Rafael, haya otros socialistas que estén haciendo candidaturas para el Senado conjuntamente con el otro partido. Es que es así de compleja la cosa. Perdonáis, es que estamos fuera de tiempo. Yo lo siento mucho. Nuestro departamento de... Bueno, vamos a hacer una que es a don Enrique Montiel, que ocurre 65 años y nos va a pagar una convida nada más terminar. Inmediatamente. Nada más terminar el programa, va a pagar una convida. Esa es la primera. Que sepa que ha quedado de testigo en la con audiencia, los réditos que le está reportando las cuantiosas ventas de su libro El tamaño del corazón, que vamos a transformar en El tamaño de la cartera. Está, perfecto. También al compañero José Antonio Leturriaga, que ayer presentó como presidente de la Asociación de Consumidores Europeos los premios en Diputación, que tuvo un acto muy interesante y muy digno. Desde aquí, como compañero, pues enhorabuena por su acto. Y también a las amigas Irene y Ana, propietarias de la empresa Setaria, que está aquí en Zona Franca, que empezaron un proyecto hace muchísimos años y tienen un negocio ya consolidado y con futuro. Así que... Pues nada, con estas dedicatorias y a la espera de la tapa de ensaladilla de rigor, con la que nos va a obsequiar Enrique Montiel, les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y agradecemos a Rafael Garófano, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les esperamos dentro de una semana en el Café del Correo.